Qué alegría saludarte, tener la bendición y el honor de compartir contigo este tiempo y darle continuidad al tema que iniciamos en la transmisión anterior, educados y formados por el Espíritu Santo. Qué increíble es saber de toda esa provisión que Dios mismo nos ha dado en el Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir la vida de Dios, podamos vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y a mí en lo personal me impactó mucho cuando comprendí que el Espíritu Santo es el otro consolador. Y vuelvo a hacer referencia al significado de esa palabra otro, porque hace referencia a uno que es de la misma clase, de la misma naturaleza, de la misma esencia y del mismo carácter. Jesús se refiere al Espíritu Santo como aquel que expresa exactamente lo que Jesús expresa. Y habla del Espíritu Santo como aquel que sería enviado para habitar en nosotros. Y eso es justo lo que el Espíritu Santo hace, justo lo que el Espíritu Santo hace cuando Él viene a nuestra vida. Él viene a morar dentro de nosotros. Pero hoy vamos a darle continuidad a este tema y vamos a hablar de otra de las funciones que el Espíritu Santo lleva a cabo en este trabajo de educación y de formación. Acompáñenme por favor a leer el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. Ahí dice la Escritura lo siguiente: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Así como el Espíritu Santo enseña o nos enseña, y mencionamos que eso significa conducirnos al interior de, también el Espíritu Santo dice que Él nos recuerda todo lo que Jesús ha dicho, todo lo dicho por Jesús. El Espíritu Santo trae a la memoria las lecciones impartidas por Cristo y lo que hace es alumbrar los ojos de nuestro entendimiento y de nuestro corazón a fin de que podamos nosotros conocer y comprender, entender esas lecciones, esas verdades reveladas. Por ejemplo, si nosotros leemos Mateo 28, 16 al 20, ese pasaje registra varios aspectos muy importantes acerca de la gran comisión que le es dada a los discípulos de Jesús de forma directa, que le es dada a la iglesia. Ahí se nos dice que una función importante de esa comisión recibida es enseñar a que se guarden las cosas que Jesús nos ha mandado. Y es precisamente el Espíritu Santo quien nos recuerda y nos lleva al correcto entendimiento de las cosas que Jesús nos mandó, de las cosas que Jesús enseñó. Vamos a leer el pasaje, Mateo 28, 16 al 20. Ese pasaje dice lo siguiente: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa fue una orden que Jesús dio,
que se enseñara las cosas que Él nos ha mandado, que se enseñara, que se guarden las cosas que Él nos ha mandado. No hay ninguna duda de que Jesús enseñó muchas cosas y en diversos momentos. Pero dentro del contexto del Evangelio de Mateo, en donde está dicha o donde quedó escrito, donde quedó el registro de este texto que acabamos de leer, ahí podemos identificar las cosas que Jesús enseñó expresadas en el ministerio quíntuple de Jesús. ¿Cuál es el ministerio quíntuple de Jesús? Solo lo vamos a recordar. Jesús es apóstol, es profeta, es pastor, es evangelista y es maestro. Ese es el ministerio quíntuple de Jesús. El mismo ministerio del cual o al cual hace referencia el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 11, en donde dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y declara el siguiente versículo, el versículo 12, el propósito del establecimiento de los ministerios. Pero en Jesús se cumplió ese ministerio quíntuple. Jesús mismo vivió, expresó, manifestó, enseñó, evidenció ese ministerio quíntuple. ¿Cómo lo vemos o en dónde lo vemos? Dentro del contexto del Evangelio de Mateo. Fíjense, Mateo 5 al 7, vamos a ir viendo la expresión del ministerio quíntuple de Jesús. Mateo 5 al 7 registra la unción profética de Jesús, enseñando, declarando y mostrando el corazón y la voluntad de Dios para el hombre, que eso es en esencia el trabajo profético o la tarea profética. Ahí, en esos capítulos, Mateo 5 al 7, se habla acerca de las bienaventuranzas, acerca de la ley, acerca de lo que significa ser sal y luz en el mundo. Se habla acerca de la ira, del adulterio, del divorcio, de los juramentos, del amor a los enemigos, de las ofrendas, la práctica correcta de las ofrendas. Se habla de la oración, se habla del ayuno, se habla del corazón, de las cosas que son atesoradas en el corazón o dónde está puesto tu corazón. Se habla de las riquezas, de los afanes, del buen juicio. También se habla en esos capítulos del valor, se habla del fruto, se habla de la prudencia y se habla del carácter. Esos capítulos son una revelación increíblemente bella acerca de las leyes del reino de Dios, acerca de los principios del reino de Dios. Y ahí Jesús habló acerca del corazón de Dios y mostró en dónde está puesta la voluntad de Dios. Pero si vamos un poco más adelante en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 10 registra la unción apostólica de Jesús. Jesús elige a los apóstoles, los llama, los capacita y los envía. Ahí nos enseña un cuadro perfecto, un cuadro divino acerca de cómo tenemos que trabajar el ministerio. Jesús nos enseña el sentido correcto de lo que es un apostolado. Jesús nos enseña la naturaleza, el propósito y la tarea correcta de un apóstol. Y ahí quedó plasmada en ese capítulo 10 del Evangelio de Mateo. Luego, si vamos un poco más adelante y vemos Mateo capítulo 13, ahí quedó registrada la unción magisterial de Jesús, esa función como maestro. Jesús mostró el amor, la gracia, la paciencia y la sabiduría para enseñar con el fin de que sus discípulos comprendieran lo que oían,
y de esa forma fueran formados en el mismo carácter de Jesús. Así es como procede un verdadero maestro de la palabra de Dios, con ese corazón, con ese amor, con esa gracia, con esa paciencia y con esa sabiduría que solo viene de Dios y que tiene como fin la formación del carácter de Jesús en el corazón de cada creyente, de cada persona que se arrepiente y que rinde su vida a Dios. Pero si vamos un poco más adelante, en Mateo 18, ahí podemos ver el registro de la unción pastoral de Jesús. Jesús enseñó ahí cómo debe ser el corazón de un verdadero pastor. Describe, por ejemplo, varias características que sería increíble que las pudiéramos repasar y que pudiéramos profundizar en cada una de ellas. Por ejemplo, el corazón de un verdadero pastor es servicial, es amoroso, es dispuesto, es edificante, es compasivo, es con un genuino interés por la vida de las demás personas. Es decir, no se mueve con falsos intereses, no se mueve bajo engaño ni con manipulación. También expresa el corazón misericordioso, conciliador, respetuoso y pacífico del pastor. Así es como es el corazón de un verdadero pastor. Y eso fue lo que expresó o lo que manifestó Jesús en su vida y en su carácter. Y si vamos más adelante en el Evangelio de Mateo, el capítulo 24 registra la unción evangelística de Jesús. Es muy interesante leer el capítulo 24 y 25 del Evangelio de Mateo, porque en medio de cualquier entorno y circunstancia, el propósito de Dios es que se predique el Evangelio de su reino. Ese es el propósito de Dios. No hay que desperdiciar nunca ninguna circunstancia. Cuando tú estás viviendo lo que sea que vivas, siempre trae a tu mente y a tu corazón que en medio de eso Dios está buscando que se predique y que se siga predicando el mensaje o el evangelio de su reino. Y eso fue exactamente lo que estuvo haciendo Jesús todo el tiempo mientras estuvo en la tierra. Seguramente te recuerdas que la cruz misma fue un momento de predicación. Jesús ahí en la cruz mostró su compasión, su bondad y su amor de una forma tan espontánea, digamos. La compasión, la bondad y el amor de Dios por el hombre es el motivo de la predicación del Evangelio. El Evangelio busca que las personas salgamos de estados de condenación y culpa y vivamos una condición de gracia y salvación. Esas fueron, estoy dando ejemplos de las cosas que Jesús enseñó y que están dentro del contexto del Evangelio de Mateo y que expresan esa plenitud ministerial que Jesús llevó a cabo y que la palabra de Dios dice que nos es encomendada a su iglesia, la cual es su cuerpo. Es decir, cuando Jesús, voy a volver a Mateo 28, cuando Jesús dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, Él mismo nos remite a estas enseñanzas que acabamos de mencionar ahora para que entendamos, repito, la expresión de la plenitud ministerial que debe ser testificada, que debe ser trabajada, que debe ser llevada a cabo por cada uno de nosotros, por la iglesia. Y termino diciendo, esta es una tarea que el Espíritu Santo lleva a cabo, porque es el Espíritu Santo quien nos recuerda todo lo que Jesús nos ha dicho. Es el Espíritu Santo el que nos recuerda. Esa palabra recordar significa traer a la mente y volver a pasar por el corazón.
Esa es la obra o esa es la tarea, esa es la función que el Espíritu Santo lleva a cabo. Traer a nuestras mentes y volver a pasar en nuestro corazón o por nuestro corazón la enseñanza, las enseñanzas que hemos recibido de parte de Jesús. Esa es una preciosa función que el Espíritu Santo lleva a cabo y a través de la cual Él sigue educando y formando a cada creyente en la tierra. Te invito a que levantes tu mano y le digamos juntos a Dios en este momento: Padre, muchas gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu palabra y gracias por esa preciosa obra y por esa preciosa función que el Espíritu Santo lleva a cabo en mi corazón. Gracias porque Él me recuerda, nos recuerda lo que Jesús nos ha enseñado en las Santas Escrituras. Gracias, gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te agradezco mucho el tiempo que inviertes para acompañarnos. Y quizás es una de las primeras veces que me voy a atrever a pedirte o a invitarte, a sugerirte, comparte con otros estas transmisiones. Invita a otros a que se sumen a seguir, a escuchar, a ver estos tiempos que compartimos juntos y a través de los cuales buscamos que nuestra vida sea edificada en la fe correcta sobre el fundamento de la palabra de Dios. Invita a otros, compárteles el link y te invitamos a que vuelvas a repasar. Ahí queda el registro en el canal de YouTube, en el canal de Piensa Vida, y queda el registro de estas transmisiones para que puedas volver a tomar tiempo y puedas estudiar con mucha más calma. Te agradezco mucho tu tiempo, te mando un fuerte abrazo y bendiciones para ti y tu familia.